Tengo una lesión en las piernas y es que no puedo andar correctamente como vosotros. Empecé el mundo de la natación cuando tenía 6 años. Empecé a tocar el agua, las sensaciones. ¿Qué pasa? El agua es diferente y a mí me cuesta moverme por aquí, pero en el agua no me cuesta tanto. Entonces puedo hacer bien este deporte. Si tienes un sueño lo tienes que cumplir. Puede ser que los cumpláis o no, pero por lo menos dar todo lo que podáis e intentar conseguirlo. Muchas veces no nos damos cuenta de que hay gente que sufre discapacidades y que no es tan afortunada como nosotros. Y creo que el tener la oportunidad de verlo en primera persona es muy enriquecedor y muy interesante. Definitivamente es una cosa que te abre los ojos, ¿no? Da mucho respeto verlo así y darte cuenta que es algo tan complicado. Cuando juegas al baloncesto de forma que tienes la silla de ruedas, que tienes que dar cuenta de las ruedas, tienes que coger el balón, o sea, es súper complicado. Parece una de las cosas más complicadas del mundo. Para mí me va bien el deporte también porque es saludable, me relaciono más, tengo más amigos, toda mi familia juega y yo de pequeña, bueno, me ha gustado jugar. Yo cuando hago deporte me produce satisfacción, estás mejorando, estás haciendo algo que te hace estar más sano, pero también pues, estás más contento, el humor también mejora mucho. La alimentación es parte clave de nuestro día a día. ¿Qué tenemos que aprender? ¿Qué tipo de alimentos tenemos que ir escogiendo? ¿Cuál es la mejor dieta? Comer de todo. ¿Vale? Esto es un punto súper importante. Habría que intentar hacerlo por lo menos una vez. Su verdura, su fruta, su hidrato, su proteína. No, si la lección la sabemos, pero que no lo hacemos también es verdad. Y nos tendríamos que esforzar un poco más en llevarlo mucho más a rajatabla de lo que lo llevamos. Nosotros hemos sido una familia que sí que las cenas, que era cuando podíamos estar todos juntos en casa, pues sí que las respetábamos mucho e incluso intentábamos que la tele no estuviera encendida nunca para eso, para fomentar el diálogo.